Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos al canal del Estatero Escondido. Y hoy vamos a ver un tema que se titula El origen del odio entre los samaritanos y judíos. Y esta duda que surge porque está escrito en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Juan 4, los versículos del 5 al 9, como son bastantes versículos, se los voy a sintetizar. En esta parte habla o dice que Jesús llegó a una ciudad llamada Samaria y se sentó junto a un pozo. En eso llegó una mujer, la mujer samaritana, a sacar agua, y Jesús le pidió agua a esa mujer. Entonces la mujer samaritana, ahí es donde nace esta palabra. La mujer samaritana dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ahí dice adelante: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea que había una rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Y aquí la historia, por qué se dio, o sea, de dónde se originó ese odio o esa rivalidad entre ellos. En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 17, es un capítulo muy extenso, pero yo lo sinteticé para poderles explicar. Ahí lo relata. Bueno, quiero recordarles que el pueblo judío está compuesto por 12 tribus. Y antiguamente, cuando los judíos, el pueblo de Israel, hacía lo malo delante de Jehová, dice la Biblia que Jehová los entregaba a sus enemigos, o sea, los desamparaba, vamos, porque no habían cumplido conforme la ley. Entonces los dejaba sufrir con sus enemigos, o los dispersaba, ¿verdad? Que sus enemigos se enseñorearan de ese pueblo. Bueno, en esta historia está así. En una ocasión, las 12 tribus estaban establecidas, estaban viviendo precisamente en Samaria. Pero como hicieron lo malo delante de Jehová, entonces 10 tribus, ahí se dispersaron. 10 tribus fueron llevadas cautivos por el rey de Asiria. Y solamente 2 tribus, una de ellas fue la tribu de Judá, quedaron en Samaria. O sea, se dividieron, 10 se fueron por otro rumbo, los llevaron prisioneros. Y 2 tribus quedaron en Samaria. Pero después de un buen tiempo, el rey de Asiria tomó a gentes de otras naciones, o sea, de naciones paganas que tenían diferentes ideologías, culturas y creencias. O sea, nada que ver con los judíos. Y este rey de Asiria, a esta gente pagana los trajo aquí a Samaria, donde se encontraban las 2 tribus de Israel. Entonces estos extranjeros se mezclaron con las 2 tribus de Israel, o sea que los extranjeros le dieron las hijas a estas 2 tribus, y las 2 tribus de Israel le dieron sus hijas a los extranjeros, de tal forma que hubo una mezcla. Y de ahí nacieron, por eso que de ahí nacieron los samaritanos. O sea que los samaritanos salió de una mezcla entre judíos y extranjeros. O sea, pasó más o menos lo que en México. En México surgimos aquí los mestizos, vamos a decir, entre una mezcla, se cree en la historia, que fue de españoles con los indígenas. Y de ahí surgió la raza mestiza. Bueno, exactamente pasó lo mismo. Los samaritanos fue una mezcla entre gente pagana de otras naciones con el pueblo de Israel, con los judíos. Pero en cuanto a la religión, los samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla entre el judaísmo y la idolatría, porque los paganos traían pues la idolatría. Entonces se mezcló aún sus creencias. O sea que por un lado temían a Jehová y por otro adoraban a dioses extraños.
porque los samaritanos nada más aceptaron los 5 libros de Moisés, o sea, el Pentateuco, y rechazaron los escritos de los profetas y las tradiciones judías. Entonces, cuando las 10 tribus que se habían ido a lejos, los habían llevado cautivos, regresaron en una ocasión, regresaron otra vez a Samaria, se encontraron con este problema, que las 2 tribus que se habían quedado se habían paganizado al mezclarse con naciones paganas. Por esta causa surgió la rivalidad entre ellos, considerando a los samaritanos como la peor raza del mundo. De ahí nació el odio, donde pues ya no, porque las 10 tribus siguieron puros, vamos, como judíos, como sangre judía, y ya las otras 2 tribus pues ya no tenían la sangre pura de judíos, y por eso los miraban con desprecio, ¿verdad? De que como que ya no eran la misma raza, ya estaban mezclados. Y de ahí surgió este problema entre los samaritanos y los judíos. Bueno, espero que te haya gustado esta historia, y cuando encuentres este escrito, este texto, ¿verdad? Pues ya sepas por qué los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, porque este tipo de enseñanzas nada más lo podrás encontrar aquí en el Estatero Escondido. Que Dios te bendiga.